Good morning, representatives, alternate representatives, permanent observers, ladies and gentlemen. Before considering the order of business, I would like to take the opportunity to congratulate the Dominican Republic for the 171st anniversary of their independence. Ambassador Fergus, we join in celebration with you and the people of your country as you commemorate this historic day. Please accept on behalf of the Permanent Council our warm congratulations on the occasion of this commemoration. Ladies and gentlemen, I now put for the consideration of this Council the draft order of business as proposed in document CP/ There is no translation. Okay. Do we have translation now? Okay. Well, distinguished colleagues, I would now like to put for the consideration of this Council the draft order of business as proposed in document CP/OD 2007/15. Should delegations have no objections to the order of business as proposed, we shall proceed to adopt it. I see no requests or objections, so it is adopted. The next item on our order of business is the selection of the order of which candidates for the position of Assistant Secretary General will make their presentations to the Permanent Council next Wednesday, March the 4th. The order will be drawn by lot by the Chair according to the provisions established in the procedural guidelines which were presented to the Permanent Council on January 20th, 2015 and published as document CP/INF 7076/15. At this time, the Chair would like to proceed to choose the name of the candidate who will make the presentation in the morning. The candidate put forward by the government of Guyana will make the presentation first, and that means at 10 o'clock a.m. in the morning on March the 4th, 2015. Okay.
Okay. Therefore, the candidate put forward by the government of Belize, Ambassador Nestor Mendez, will make his presentation in the afternoon, and that will be at 2:30 p.m. on March 4th. Thank you. Distinguished colleagues, we would now proceed with the third item on the order of business, namely the consideration of the draft resolution entitled Place and Date of the Fifth Meeting of Ministers Responsible for Public Security in the Americas, MISPA 5, and of the second meeting of the Subsidiary Technical Working Group on Police Management, both meetings to be convened by Resolution AG/Res 2866. This topic was included on today's agenda at the request of the chair of the Committee on Hemispheric Security. As we are all aware, the General Assembly, through Resolution AG/Res 2866, decided to convene the meeting of the ministers responsible for public security in the Americas and the second meeting of the Subsidiary Technical Working Group on Police Management. It falls to this council to set the dates for both meetings. I would now like to offer the floor to the chair of the Committee for Hemispheric Security, Ambassador Andres Gonzalez Diaz of Colombia, who is going to introduce the draft resolution to us. This draft resolution was agreed upon by the Committee on Hemispheric Security, and it is attached to the note published as document CP/Doc 5099/15. I would now like to offer the floor to the representative of Colombia. Gracias, señora Presidente. Era para decirle que un minutico, pero ya llegó aquí el embajador. Sí, gracias, señor Presidente. En efecto, el día de ayer tuvimos la ocasión, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, de acordar que el proyecto de resolución denominado Lugar y fecha de la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA 5, y de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario sobre Gestión de la Policía, ambas reuniones convocadas por la resolución AG-Res 2866 del 2014, fuesen elevadas a esta comisión. Ambassador Gonzalez, sorry, we don't have translation. Can you please? Okay. Yeah. Yes, I wait. Can we have a couple of minutes? There's something wrong with the microphones. Ambassador Gonzalez, apologies. I'll give you the floor momentarily. No problem, Ambassador. Gracias. Ambassador Gonzalez, you can proceed. Thank you so much for your patience. A todos, colegas, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución denominado Lugar y fecha de la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA 5, y de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico Subsidiario
sobre gestión de la policía, ambas reuniones convocadas por la resolución AGRES 2866 del 2014. Este proyecto de resolución fue originalmente propuesto y presentado por la Delegación del Perú, país organizador de los eventos en cuestión. En la reunión de la Comisión de Seguridad Hemisférica del 12 de febrero de 2015, este proyecto fue considerado por los Estados miembros y acordado por aclamación. Con posterioridad a ello, me he dirigido a usted, señora Presidenta, con el fin de solicitar la inclusión de este tema en la agenda del Consejo para la consideración y aprobación del proyecto respectivo. Para concluir, estimamos que usted y los Estados miembros cuentan con todos los elementos necesarios para adoptar la aprobación y emitir formalmente la respectiva resolución a fin de que pueda adelantarse el evento señalado. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you, Ambassador Gonzalez, for presenting the draft resolution, which will now be submitted for consideration by the member states. Is there any delegation that would like to comment on it? Okay. If not, then if there are no requests then for the floor, the chair suggests that the draft resolution as presented can be adopted. Adopted. Thank you. Dear colleagues, the next item. The next item has been included on Peru. Delegation of Peru. Muchas gracias, Presidenta. Simplemente agradecer a la Sala por la adopción de esta resolución, informar, como lo hicimos en la Comisión de Seguridad Hemisférica, que mi gobierno ha dispuesto la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para la organización de este evento y que confiamos que con el apoyo de todas las delegaciones, tanto la etapa preparatoria como la realización misma de la reunión va a ser un éxito. Muchas gracias, Presidenta. Thank you, Peru. The Chair will proceed to consider Agenda Item 4. Agenda Item 4 has been included on today's agenda at the request of the Chair of the Committee on Administrative and Budgetary Affairs, the CAB, and it refers to the proposed methodology for prioritizing OAS mandates. Colleagues, on June 4, 2014, the General Assembly, through Resolution AG/Res 2815, resolved to, and I quote, instruct the Permanent Council through the Committee on Administrative and Budgetary Affairs to establish a methodology for prioritizing OAS mandates, taking into account the recommendations contained in the reports presented by the various committees and the Inter-American Council for Integral Development, CD, on mandate classification, unquote. Today, we are going to consider the proposed methodology that was prepared by the CAP pursuant to the above-mentioned resolution and published as document CP/CAP-3344/15 corrected.1. I would now like to offer the floor to the Vice Chair of the CAB, Ms. Ana Veronica Juarez, to make a presentation on on the above mentioned. Ms. Juarez, I would like to offer the floor to you. Gracias, señora Presidenta. Como recordarán las delegaciones, durante la sesión celebrada el 30 de abril del 2014,
Este Consejo Permanente encomendó a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios la elaboración de una metodología para la priorización de mandatos para la consideración del Consejo Permanente. Asimismo, la Asamblea General, en su 40º periodo ordinario de sesiones, reiteró dicho mandato mediante la resolución AG/Res 2815, avance en la rendición de cuentas, la eficiencia, la eficacia y los resultados de la Secretaría General de la OEA. En ese sentido, la CAP, en su reunión del 21 de julio de 2014, presentó una propuesta de metodología para la priorización de mandatos y solicitó al grupo de trabajo sobre la revisión de los programas de la OEA un análisis de la misma. En su reunión del 3 de febrero, la CAP recibió del grupo de trabajo sobre la revisión de los programas de la OEA una propuesta de metodología para la priorización de los mandatos, la cual fue acordada por este cuerpo y ha sido distribuida para la consideración de este Consejo como documento CP/CAP 3344/15. La propuesta de metodología para la priorización de mandatos, se hizo tomando en cuenta el estado actual de los mandatos de la OEA. Actualmente tenemos 751 mandatos clasificados en A, que son las políticas o lineamientos generales de políticas sobre el tema; B, actividades y medidas específicas que apoyan la implementación de los mandatos tipo A; y C, que son los mandatos operativos de naturaleza administrativa o financiera. Contamos con una visión de la organización ya aprobada, así como orientaciones estratégicas y objetivos estratégicos aprobados. ¿Qué nos ha encomendado la Asamblea General en Paraguay? Nos encomendó actualizar la clasificación de mandatos para reflejar los mandatos aprobados por la Asamblea General en el 44º periodo ordinario de sesiones y las asambleas generales celebradas en septiembre y noviembre de 2014, las cuales en el caso de la CAP figuran como el documento CP/CAP-3346/15. Asimismo, encomendó la elaboración de la metodología para la priorización de mandatos, que fue el mandato que se le dio a la CAP, que es sobre lo cual se está reportando ahorita, y la aplicación de dicha metodología. Esas son las siguientes acciones que nos tocan por tomar. La CAP ya cumplió con la clasificación de mandatos, de los nuevos mandatos, y con la elaboración de la metodología, y una de las recomendaciones fue que esta metodología se enviara al grupo de trabajo ad hoc de visión estratégica para su aplicación. Esta metodología de priorización se hizo con la intención que fuera aplicada únicamente a los mandatos clasificados como A. ¿Por qué? Porque siguiendo la lógica de la categoría que se le asignó a B y C, los mandatos B y C deberían seguir la suerte del mandato A al que apoyan. Es decir, que si clasificamos un mandato A como prioridad 1, B y C, que son los mandatos que apoyan a ese mandato A, deberían pues ser prioridad 1 también. ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta esta metodología? Como una variable independiente, toma en cuenta la visión estratégica y luego la posición preponderante de la organización. Para responder a la visión estratégica, nos deberíamos de preguntar si el mandato contribuye a fortalecer la democracia, promover o proteger los derechos humanos, impulsar el desarrollo integral o fomentar la seguridad multidimensional en favor del bienestar de la justicia e inclusión social de los pueblos de las Américas. Si la respuesta es sí, entonces solo en ese caso pues pasaríamos a evaluar la posición preponderante que tiene la OEA en cuanto al mandato que se evalúa. ¿A qué nos referimos con posición preponderante? Posición preponderante, nos debemos de preguntar si la posición actual de la OEA le permite cumplir con el mandato de una forma más efectiva y significativa que otras organizaciones. Para responder a esta pregunta, se deberá tomar en cuenta el impacto del mandato y la capacidad instalada de la organización.
Cuando estamos hablando en este sentido, al hablar de la posición preponderante, estaríamos evaluando el impacto y la capacidad instalada en 5 niveles distintos, desde muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Estos niveles distintos que se estarían evaluando únicamente se definieron el nivel muy bajo y el nivel muy alto con el objetivo de darle cierta ámbito a la negociación política en cuanto a los diferentes niveles que quedan en medio. ¿Qué entendemos por impacto? Al evaluar el impacto, nosotros estaríamos evaluando quién es el público beneficiado, cuántos Estados miembros se benefician y cómo ese mandato ayuda a la consecución de los objetivos estratégicos. Al evaluar la capacidad instalada, estaríamos evaluando los recursos financieros que tiene la organización y el recurso humano capacitado para realizarlo. Aquí hacemos una definición de los 2 límites de cada factor. En cuanto al impacto, muy alto se definió como la mayoría de los Estados miembros se benefician del mandato o el mandato ayuda o contribuye directamente a la consecución de 2 o más objetivos estratégicos de 2 o más pilares. Muy bajo se define como únicamente un Estado miembro se beneficia o no está claro de qué manera contribuye el mandato a la consecución de los objetivos estratégicos. En cuanto a la capacidad instalada, se definió muy alto como el recurso humano de la OEA está en capacidad de llevar a cabo el mandato y no es necesario dirigir más recursos financieros. Y muy bajo, como la organización no cuenta con recurso humano alguno capacitado para llevar a cabo el mandato y tampoco cuenta con la disponibilidad de recursos financieros. La intención de elaborar esta metodología, si ven en el cuadro anterior, pues nos debería ayudar a obtener una calendarización de los objetivos, de los mandatos que tenemos ahorita en la organización. Si en caso nosotros contáramos con un mandato calificado con un impacto muy alto y una capacidad instalada muy alta, pues quiere decir que ya podemos empezarlo a implementar y debería ser en este momento nuestra prioridad. Si en caso contamos con un mandato con un impacto muy alto pero una capacidad instalada muy baja, pues entonces deberíamos de empezar a trabajar para poder mejorar la capacidad instalada de la organización, para poder elevar y para poder llevar a cabo el impacto en un mediano o largo plazo. Asimismo, se solicitó que se realizaran unos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Este es un mandato que dice encomendar a la Secretaría General que continúe proporcionando la asistencia requerida por los Estados miembros que lo soliciten para la implementación del Programa Interamericano para el Registro Civil y Universal y Derecho a la Identidad, promoviendo el perfeccionamiento, fortalecimiento de sus sistemas de registro civil y la universalización del registro civil. Este es el programa que es conocido como el PUICA y a lo que se dedica es apoyar a los Estados miembros de la OEA en la erradicación del subregistro para asegurar el reconocimiento del derecho de identidad de todas las personas en la región. Entonces, si consideramos el primer paso, debemos preguntarnos si el mandato contribuye de alguna forma a alguno de los 4 pilares de la organización, y este mandato contribuye directamente a fortalecer la democracia y promover y proteger los derechos humanos, y contribuye indirectamente al desarrollo integral y a la seguridad multidimensional también. Como la respuesta es sí, pasamos a evaluar a la posición preponderante, y para evaluar el impacto nos damos cuenta que desde el 2008 el PUICA ha implementado proyectos de cooperación técnica en 19 Estados miembros. En el 2015 la Secretaría va a implementar proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Entonces, la mayoría de los Estados miembros han sido beneficiados por este programa.
En cuanto a la consecución de los objetivos estratégicos, el mandato contribuye directamente a la consecución de objetivos estratégicos de dos pilares, de dos o más objetivos estratégicos de dos pilares. Democracia, contribuye a la democracia, específicamente al objetivo estratégico en cuanto al mejoramiento de la gestión pública, mediante la promoción de mejores prácticas y el intercambio de experiencias, y contribuye al pilar de derechos humanos, pues ayuda a la promoción y consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, en este caso el derecho a la identidad, y también contribuye al apoyo y asistencia técnica para fortalecer las capacidades nacionales de los Estados miembros y fomenta una mayor cooperación entre los Estados miembros en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Seguidamente pasamos a evaluar la capacidad instalada, y en este caso se le asignó una capacidad instalada media. ¿Por qué? Porque la organización cuenta con el recurso humano capacitado para llevar a cabo el mandato, tiene el know-how. Sin embargo, 90% de los recursos que se destinan al cumplimiento del mandato provienen de fondos específicos. Segundo ejemplo, este mandato es sobre concertar esfuerzos en el plano regional para prevenir, combatir y eliminar la fabricación, el tráfico ilícitos de arma de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en función de la amenaza que puede representar para la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo hemisférico. Este mandato contribuye directamente a fortalecer la seguridad multidimensional y contribuye de una manera indirecta a los demás pilares. Por lo que la respuesta a la visión estratégica sería sí, y entonces pasamos a evaluar el siguiente factor, que sería la posición preponderante. En cuanto al impacto, 25 Estados miembros han sido beneficiados por este programa y contribuye a la consecución de 3 objetivos estratégicos del pilar de seguridad multidimensional, por lo que se le asignó un impacto alto. No se le asignó un impacto muy alto porque no contribuye directamente o no encaja dentro de los objetivos estratégicos de los demás pilares, pero sí contribuye de una manera muy fuerte al pilar de seguridad multidimensional, y por eso se le asignó un impacto alto. Y al evaluar la capacidad instalada, la organización también cuenta con el recurso humano capacitado para llevar a cabo el mandato, pero la totalidad de los recursos destinados al cumplimiento del mandato provienen de fondos específicos. Es decir, que si la Secretaría ya no deja de tener donantes, pues este mandato deja de ser implementado. Entonces se le asignó una capacidad instalada como baja. Esta es la metodología que se aprobó a nivel de la CAP, y también surgieron ciertas recomendaciones principales. Primero, la importancia de la planificación a largo plazo y la posibilidad de crear fondos canastas como una herramienta para asegurar que los recursos provenientes de fondos específicos sean asignados para ayudar a la consecución de la visión de la OEA y los objetivos estratégicos. Señora Presidenta, es la recomendación de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios que una vez este Consejo Permanente apruebe la metodología, la transmita al Grupo de Trabajo de Visión Estratégica para acogerla y que sirva de herramienta para continuar sus trabajos sobre el proceso de visión estratégica. En ese sentido, señora Presidenta, en nombre del presidente de la CAP y en mi calidad de vicepresidenta, quisiera agradecer a todas las delegaciones por su apoyo y contribuciones realizadas tanto en las reuniones como en de consulta como en reuniones informales. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Ms. Juarez, for presenting the proposed methodology. I would now like to offer the floor to delegations that would like to comment on the proposed methodology as presented by the Vice Chair of CAB.
I recognize the delegation of Canada. Thank you very much, Madam Chair, and good morning, colleagues. Simply to say that we would like to thank the previous chairs of the working groups that review the programs of the OAS. That's Minister Councillor Alberto de Castillo and Councillor Cesar Martinez, who launched the process for the mandate prioritization. And we would also like to thank Representative Ana Suarez, who is the current chair of the working group, who has been very dedicated in her work to this and has brought forward, I think, a very interesting and acceptable model. We fully and strongly support the model presented here. We hope that all committees will be able to finalize the classification of the mandates for 2014 so that we can proceed to the next step of this crucial process. Canada considers mandate prioritization to be an essential element of the strategic vision exercise. We believe that it will help to inform our decision-making with regard to specific objectives for the organization. Thank you very much, Madam Chair, and congratulations to the working group, and thank you all for your continued efforts in this direction. Thank you so much. I would like to offer the floor to the Ambassador of Colombia. Gracias, señora Presidenta. Quisiera igualmente felicitar, agradecer de manera muy especial a Ana Juárez, a Guatemala, por el concurso, el impulso a este tema y a todo el grupo de trabajo que nos ofrece una metodología inteligente, seria. Nos parece que va a ser un instrumento sumamente útil y nos ordena, nos organiza en nuestro esfuerzo. Dos comentarios simplemente. Uno, en cuanto a el primer criterio, me parece que recoge lo fundamental que son los elementos estratégicos, que revisemos cada uno si no queda alguno por fuera para ir puliendo el esquema. Desde luego, esto será un proceso que se irá perfeccionando permanentemente, porque los planes estratégicos y la estrategia pues va adaptándose al entorno y a las realidades internacionales. En alguna ocasión se precisaba como, por ejemplo, uno de los elementos básicos, aunque no figure como pilar, sí es valor supremo y es solución de conflictos, pues está muy consustancial al nacimiento de esta organización. Pero lo señalo a manera de ejemplo de cómo tenemos que ir complementando y puliendo la obra de arte que ya está expuesta y planteada. La segunda consideración muy concreta es respecto al segundo criterio, que es el de la capacidad instalada. Igualmente muy precisos, objetivos, verificables los conceptos. Permitiría abrir un poco la reflexión sobre aquellos proyectos que, si bien no se tiene capacidad instalada, son susceptibles de ser ejecutados por la sinergia con otras instituciones y con otras organizaciones del sistema interamericano en especial, que este es un tema que hemos venido discutiendo profundamente en estos días, y muchos proyectos que, siendo virtuosos, que siendo de un alto impacto y siendo muy importantes, atraen precisamente la sinergia y el apoyo bien de países amigos o de organizaciones internacionales, y creo que eso compensaría, si en un momento dado se establece que es bajo o muy bajo el de la capacidad instalada, hay que colocar también un criterio de ser altamente virtual para ser ejecutado y apoyado por una de estas otras organizaciones, entre otras cosas porque nosotros tenemos algo que otros no tienen, nuestra capacidad de diálogo político, el foro político que genera las ideas, los proyectos, y otros tienen algo que nosotros no tenemos, son los presupuestos. La unión de esos dos elementos permite que las cosas se hagan. Entonces yo señalaría este segundo, en la inclusión de este segundo criterio, que se identifique como un proyecto está virtualmente o es susceptible de esa conexión con la sinergia de la financiación del sistema internacional. Gracias, presidente. Thank you, Ambassador Gonzalez. I would like to offer the floor to the delegation of Bolivia. Ambassador Pari, you have the floor. Muy buenos días a todas y todos, muy buenos días, Presidenta. Saludar al Secretario General, saludar a los colegas representantes permanentes, quienes se encuentran en la sala. Presidenta, de manera
muy breve. Primero, agradecer por la presentación de esta metodología, agradecer a la CAP, a su presidente, a su vicepresidenta. Creo que es un avance muy importante porque permite avanzar en un proceso que de alguna manera se nos ha hecho un proceso bastante largo, lo que ha sido la priorización de los mandatos. Bolivia considera que es importante concluir este proceso para que no suceda que vamos en una espiral que finalmente no concluye, porque habíamos iniciado hace 2 años atrás esta priorización de mandatos, luego incorporamos la priorización de los mandatos de la Asamblea de Bolivia, posteriormente incorporamos la priorización de los mandatos de Guatemala, incorporamos la priorización o la clasificación de los mandatos de Paraguay, y pareciera que cada asamblea vamos a ir priorizando nuevos mandatos, y esto se va convirtiendo en una espiral y no concluimos con el proceso. En ese sentido, creo que en cumplimiento a lo que establecía la primera resolución aprobada, de que se deberían clasificar y priorizar los mandatos de los 5 años, deberíamos concluir con este proceso. Segundo, Presidenta, también consideramos importante que podamos trabajar y analizar previo a la discusión y a la aprobación de los nuevos mandatos durante la Asamblea General que se vaya a realizar en esta gestión. Parece algo contradictorio cuando aprobamos mandatos en la Asamblea General y a los próximos 2 o 3 meses estamos haciendo un ejercicio de priorización y de clasificación de mandatos. Entonces, eso significa que algo no está funcionando bien en nuestra organización, porque estamos aprobando en la Asamblea General mandatos que son importantes para todos los países y a los 2 o 3 meses ya entramos a un proceso de clasificarlos y priorizarlos. Entonces, creo que es importante que a partir de este trabajo que se vaya a realizar podamos hacer un análisis y reflexionar sobre qué es realmente lo prioritario, y aquello deberíamos hacer mayor énfasis, y en aquello deberíamos enfocarnos cuando hacemos la discusión en las comisiones y en los consejos para cuando se aprueban las diferentes resoluciones y declaraciones en nuestra organización. Gracias, Presidenta. Thank you, Ambassador Parvi, for your observations, and I'm sure the Secretariat and CAB will take note of those. I would like to offer the floor to the Secretary General of the OAS. Gracias, Presidente. Es que quería yo solamente hacer un comentario inicial y una pregunta, o hacernos una pregunta sobre dos asuntos. Primero, yo creo que francamente que los factores considerados de manera gruesa son apropiados, más que apropiados a primera vista. Es decir, contribuye a fortalecer la democracia, promover derechos humanos, etcétera, etcétera. Y segundo, el tema de la posición preponderante. Yo creo que ciertamente ese tema es muy central. Y quería hacer una pregunta. O sea, la pregunta es, o sea, más bien plantear una duda, no tiene por qué ser resuelta ahora. Los criterios de preponderancia dentro de la organización me parecen claros. Primero, la mayor parte de los Estados miembros se benefician o no se benefician. Y segundo, no hay los recursos, no existen recursos, no existe capacidad instalada o existe para llevarlos a cabo. Creo, sin embargo, que se ha hablado bastante entre nosotros del tema de la coordinación del sistema interamericano, y un criterio de preponderancia debería ser si somos los únicos que estamos haciendo eso. Y no hablo solamente del sistema interamericano, sino incluso de otros organismos, que no son probablemente el sistema interamericano, organismos regionales. De pronto hay organismos regionales que están haciendo prácticamente lo mismo, y a nosotros nos conviene confiar en eso y no en otros. Un ejemplo que hemos dado alguna vez, por ejemplo, el tema de defensa, donde existe Comisión de Defensa de América del Sur, y de pronto el considerar esa Comisión de Defensa de América del Sur nos podría ahorrar algunos recursos acá también, aunque estén financiados. O sea, no debería ser el único criterio de preponderancia el que estén financiados o no, sino efectivamente aplicar el enunciado que aquí se tiene. Dice: la posición actual de la OEA es única, de manera que le permite cumplir con el mandato de una forma más efectiva y significativa que otras organizaciones. Eso yo creo que es lo clave. Después están ya desagregados, pero en el desagregado eso se pierde un poco de vista.
Todos podemos encontrar que algo es muy importante, pero de pronto es mejor que lo haga otra organización, alguna otra y no esta. La segunda es un tema que planteó, de paso me pareció, el embajador de Colombia, que me parece de la mayor importancia. Porque efectivamente nosotros hemos definido los pilares, los 4 pilares de la organización, identificando lo que uno podría llamar el pilar político con el fortalecimiento de la democracia. Sin duda, eso es lo fundamental. Pero nuestra organización también tiene un papel muy central en la solución de controversias y en la mantención de la paz. Tenemos un tratado de solución pacífica de controversias, por lo tanto los Estados miembros pueden en algún momento recurrir a la OEA en función de ese tratado. Incluso es en ese tratado donde está considerada la participación en última instancia de la Corte Internacional de Justicia. Pero antes hay mediación, hay otra serie de cosas. Realizamos un conjunto de actividades en relación a la paz. Yo entiendo que cuando se hablaba del pilar político entendíamos esto de manera más amplia. No quedó así en nuestra formulación, pero creo que sería importante aclarar cuando se inicia el proceso, que los asuntos relacionados con la paz y la solución de conflictos también están incluidos. Naturalmente, cuando el Consejo estime que se trata de un asunto que debería ser incluido, pero que no ocurra que de pronto empezamos a priorizar mandatos y nos encontramos con cosas tan importantes como la gestión que hacemos en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, o la misión de apoyo al Plan de Paz de Colombia, y nos encontramos con que en realidad no cabe exactamente dentro de los pilares de los cuales estamos hablando, de los cuales estamos tal como están enunciados. Como dice el embajador González, creo que esto supone que vamos revisando un poco las cosas que nosotros mismos hacemos para ajustarlas y dejamos en claro que esos temas también caben en la definición de la organización, en el fortalecimiento de la democracia o el fortalecimiento, no sé, la seguridad, etcétera, de manera de no dejarlo fuera. Esas son las 2 únicas dudas que quería plantear. Gracias, presidente. Thank you, Secretary General, for your observations and also comments on it, and I'm sure CARP will take due note of that. I now would like to offer the floor to the delegation of Grenada. Ambassador, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. Let me begin my remarks by thanking our colleagues from Guatemala for the excellent presentation, and for all the colleagues who have worked assiduously to prepare, I think, what has been a fairly robust methodology for looking at prioritization. Madam Chair, I'd like to apologize if I repeat any of the points already made. My earphone hasn't been working. It has a rattle in it, which probably isn't a very good starting point. But that to one side, I'd like to express just a concern, which I'm sure with further conversations on the sidelines may be clarified. And the concern is this. The concern is around balance across the pillars if we were to follow the methodology strictly in the way it's been presented. And that is because of the installed capacity and looking at that metric. There could be a danger, Madam Chair, that by looking at installed capacity, we end up doing more and more of the same, and we don't give ourselves the opportunity to assess the balance across the pillars. From Grenada's perspective, one of the key concerns that we have is the balance and the emphasis being placed on the integral development pillar. And we could easily imagine a situation where, as we go forward, we find that the installed capacity of the OAS is high in areas such as security, human rights, and democracy, and lower on integral development, and therefore, over time, we end up
we end up weeding out more of the integral development mandates because there is a sense that the OAS may not have a strong capacity in this regard. And I think it's going to be important to step back and to ask us, when have we done enough for democracy? When have we done enough for human rights? When have we done enough for security? I think it will be important to benchmark this region against other regions. I think we do need to compare what's happening in the region with what's happening in the EU, what's happening in the African Union, what's happening in ASEAN, to assess, to get a sense of where we are with respect to everything else. Because over time, if the region is not doing enough on integral development, if we are not growing, then what will happen is that we will see over time that without the development, without jobs, without growth, we're going to have more and more problems in the area of security, for example. And so I think it would be important, and if I've missed it in the presentation, you'll forgive me, but I think it will be important to be able to assess the balance across the pillars and to ensure that we that we do not miss the opportunity to put enough emphasis on integral development. And we need to do this in terms of benchmarking, as I said, against other regions. I think we also need to benchmark with what else is happening in the region, because for those of you who may have attended the CELAC meeting, CELAC is a reality that we have in the region. We need to look at where the OAS will have its greatest impact, where an organization like CELAC will have impact, and how we get balance across the two. And so I would encourage that we step back a little bit from this to have not just a vision for the organization, but a vision for the region as a whole, a vision for the region in terms of where we'd like to be in 20 years' time, and that vision needs to be looked at in the context of what is happening with other regions around the world. I think we need to look at which organizations can help to deliver on that vision, and where the strengths of the OAS ought to be in future, because we may find that in terms of that vision, there may be installed capacity which we don't have, but which we need to have in future in order to develop the type of region that we aspire to, and in order to develop the type of organization which we can all be proud. But Madam Chair, I'd like to once again thank all who've worked on this. I think it's an excellent start, and you certainly count on Grenada's support, and we give you all the encouragement to continue with this type of framework. Thank you. Thank you, Ambassador Friday, also for your comments. And I would now like to offer the floor to the delegation of Mexico. Ambassador Rabasa, you have the floor. Thank you very much, Madam President. Mi delegación quiere agradecer, en primer lugar, muy especialmente a la vicepresidencia de la CAP, a Ana Juárez, por la presentación de este muy importante tema en esta sesión, y quiere reconocer y felicitar al grupo de trabajo para la revisión de los programas de trabajo de la OEA por el desarrollo de esta metodología que nos ha sido presentada, al tiempo que reiterar el reconocimiento al embajador Juan Pablo Lira de Chile por su liderazgo al frente de la CAP. Señora Presidenta, desde que este cuerpo político se dio a la tarea de ordenar los mandatos de esta organización con el fin último de priorizarlos y contribuir de esa manera a fijar rumbo político a las actividades de esta, así como los recursos que se destinan para implementación, los Estados miembros convinimos que la tarea de la priorización de los mandatos debiera ser una tarea eminentemente política, pero apoyada en elementos de juicio sólidos, elementos técnicos. Como se recordará, ese Consejo instruyó a la CAP a desarrollar una metodología que facilitara la consecución de este objetivo. En ese sentido, la CAP nos presenta un instrumento técnico
que mi delegación considera eficaz y válido. La CAP nos presenta una metodología que considera el alcance de cada mandato en términos del beneficio para la región, así como la capacidad instalada de la organización para su implementación, es decir, elementos objetivos, técnicos, políticos, para facilitar la valoración política de cada uno de ellos. Es por ello que mi delegación exhorta a las demás delegaciones a que apoyemos la propuesta de la CAP y traslademos esa metodología al grupo de trabajo de la visión estratégica, a fin de que ésta la ponga en práctica e inicie la fase de priorización de los mandatos que está señalada en varias resoluciones, entre otras la última de Washington sobre visión estratégica, y en su caso ya sobre la marcha determine si es necesario hacerle algún tipo de ajuste. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador Rabasa. I now offer the floor to the delegation of Chile. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quisiéramos agradecer y reconocer el trabajo de Ana Juárez en la presidencia del grupo de trabajo, como también a todos los integrantes de dicho grupo, ya que sabemos lo difícil que es consensuar posiciones, sobre todo en estas materias, y lograr crear una especie de planilla que nos sirva para poder priorizar los mandatos. Sin embargo, creemos que es importante que reflexionemos en dos cosas sobre este trabajo. Una de las razones que nos llevaron a empezar la priorización de los mandatos. Y precisamente esa razón es la falta o la escasez de recursos que cuenta la organización para realizar todos los mandatos, los más de 700 mandatos que se lograron determinar. Por lo tanto, al momento de realizar esa priorización, mi delegación cree que es importante considerar de alguna manera, en primer lugar, lo que señaló el secretario general, en el sentido de ver en qué la organización tiene ventajas comparativas respecto a otras organizaciones, y aquello en que no tenemos, ser lo suficientemente honestos para reconocerlo y dejar que las otras organizaciones trabajen. En segundo lugar, si no tenemos los recursos y solamente contamos con 80 millones de dólares de fondos regulares, ser también generosos y agradecer los recursos que provengan de otros estados, ya sea observadores o otras organizaciones, y trabajar con ellos. No tenemos que tener temor a la práctica de fondos voluntarios. De alguna manera se percibe, sobre todo cuando se clasificaron los ejemplos, que el hecho de que sean proyectos financiados con fondos voluntarios, de alguna manera se establece una capacidad instalada baja o mediana. Creemos que eso hay que estudiarlo, porque si somos capaces de conseguir recursos a través de otros medios que no son necesariamente fondos regulares, tenemos que estar dispuestos a trabajar en ello. Básicamente eso, señora presidenta, y finalizar señalando que este trabajo es de suma importancia. Mi delegación lo va a apoyar, ya que es una parte fundamental del trabajo que está realizándose a través del proceso de visión estratégica. Muchas gracias. Thank you so much. I offer the floor to the delegation of Brazil now. Obrigado, senhora presidente. Antes de mais nada, gostaríamos também de felicitar ao grupo de trabalho que realizou essa tarefa bastante complicada. Eu devo confessar, senhora presidente, que em um determinado momento eu achei que eu tinha dormido e que eu tinha acordado em algum momento no passado, quando eu ouvi mais uma vez essa discussão sobre priorização de mandatos. Essa é uma novela sem fim. Como disse o representante da Bolívia, é algo que estamos discutindo há 2 anos e, de fato, não conseguimos chegar a uma conclusão. É impressionante. Mas, logo em seguida, me dei conta de que estamos, sim, em 2015, que, de fato, essa é uma discussão atual, e eu acho que é importante que cheguemos a uma conclusão desse processo. Há algumas considerações importantes que foram feitas hoje, e eu destaco a menção feita pelo senhor secretário-geral e pelo delegado do Chile com relação à questão da coordenação com os demais órgãos do sistema interamericano.
É fundamental, sem sombra de dúvida, reconhecer onde a OEA tem vantagem comparativa e onde seria mais honesto e sensato deixarmos que o trabalho fosse feito por outra organização. Da mesma forma, quero declarar meu apoio aos comentários feitos pelo embaixador de Granada, que eu considero que tocou num ponto que é muito importante. Quando nós falamos realmente de impacto e de capacidade instalada, sobretudo, corremos seriamente o risco de fazer mais do mesmo, sem dúvida. Sobretudo se atribuirmos ao item capacidade instalada um peso muito maior do que deveria ter. Entendo que a importância maior seria o impacto que esses projetos têm sobre ou em relação aos países membros da OEA. A questão da capacidade instalada serve exatamente para identificar o que de fato temos de recursos, sejam recursos humanos ou materiais, e o que de fato necessitaria maior aporte de recursos, caso consideremos que o programa seja prioritário. Ou seja, como disse o embaixador de Granada, no caso de desenvolvimento integral, talvez tenhamos uma tabela com capacidade instalada baixa em 90% dos programas. Mas aí reside o nosso cuidado em determinar as prioridades, reconhecer que alguns programas nessa área mereceriam, sim, uma capacidade instalada maior e, portanto, requerem dessa organização uma maior atenção, um maior investimento. Então, considerando esses aspectos, é preciso, talvez, adaptar essa proposta feita hoje pelo grupo de trabalho para que incluamos também essas preocupações. Mas eu volto a dizer que o trabalho feito pelo grupo de trabalho é fundamental. E eu entendo que sempre estaremos aquém do que se poderia fazer. Ou seja, qualquer proposta de metodologia que seja apresentada poderia ser melhorada de alguma maneira. E se nós formos buscar essa perfeição que nós estamos buscando há 2 anos, não sairemos jamais do lugar. Então, acho que é mais do que hora de batermos esse martelo e definirmos essa metodologia, e me parece que a proposta apresentada hoje pela Guatemala é perfeitamente aceitável se nós considerarmos pequenos ajustes nesses itens de classificação e de análise. Dito isso, senhora presidente, quero apenas reiterar meu apoio a que tomemos uma decisão definitiva e que cheguemos a uma conclusão que talvez não seja a melhor possível, mas será uma decisão que permitirá que passemos dessa fase de definição de metodologia e que partamos para algo concreto, que é o que nós realmente esperamos. Muito obrigado. Thank you so much for your comments. I would like to offer the floor now to the Ambassador of Dominica, Ambassador Charles. Go ahead, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I am very anxious to support the position advanced by my colleague from Grenada. But before doing that, I'd want to thank and congratulate the working group. This has always been, for us, a difficult exercise. We knew from the very beginning that it was not going to be easy. And I think it is important for us to advance. We need to do more than simply speak about this. We need to do something about it. But I think in the process, we have to take on board the points that were advanced
well, certainly by Brazil and Grenada. The installed capacity, or the weakness of the installed capacity, is what explains the fact that we are now dealing with this matter. We cannot say that those who advanced these mandates were mad at the point at which they advanced them. But again, I want to go back to this question of the weakness of the installed capacity, which explains the fact that so many of these mandates have not been implemented in a timely fashion. So we cannot, without a bit of additional caution, use installed capacity as the basis for determining whether we advance on those mandates. It is not enough. So installed capacity is an important consideration, but we have to understand that it cannot be the key matter that concerns, that determines whether we move forward. I think the committee, the working group, took that on board. But just to emphasize that what is important for us is the validity of the core recommendation made in the mandate. Is that still valid? And if it is valid, then we have to give consideration to go back to the capacity that is needed and determine whether additional capacity needs to be built in order to implement this mandate that is considered valid. So it is the validity of the mandate, I think, that is primary. And then we look around to determine whether additional capacity is needed. So I would say let us advance, because I think I agree with the suggestion also that this is a matter that has been with us for quite some time. But in implementing the recommendation of the working group, we should give serious consideration to building, where appropriate, the capacity to implement an appropriate mandate, rather than simply giving up the ball and saying that we do not have the capacity, and as such the mandate becomes invalid because we do not have the capacity. I think that is not enough. That doesn't speak to the type of seriousness with which we need to look at the mandate. So I'm not too sure that we have much option but to go forward. But in going forward, we need to understand that the recommendation made by the working group has built-in weaknesses which need to be considered as we continue prioritizing. So again, congratulations, but our work is not done. It has to be done with even more caution at this point, because we recognize that we do not have the resources always, but we recognize also that we need to give serious consideration to the validity of the mandate in the first place. So congratulations to the working group, but simply, Madam Chair, to underscore that we need to continue to give consideration, particularly in the implementation phase, of the importance of these mandates. Thank you very much. Thank you, Ambassador Charles. I recognize the delegation of Barbados, Ambassador Bill. I offer the floor to you now. Thank you, Madam Chair, and I too would like to thank and congratulate the working group. This issue of the mandates is something that is dear to my heart, because I was once chair of CAP many years ago. I've been here now 6 years, and I see my friend from Mexico, Castillo, over there, and I think in those days we tried to take about 800 mandates and bring them down to something like, I forget now, 100 or 200, and some people thought that was wonderful, but I still think it's sheer nonsense, because anytime you have more than a couple of mandates, you really have no mandates. So my major concern here, and at this point I'm really just thinking off the top of my head, is this. I think that this is an issue that will go on and on. There's no right answer, solution to this issue. But if we have 4 pillars, I would suggest something along the following lines, that we should think of small quantity of mandates, let's say 10,
And since we have 4 pillars, we'll give 2 mandates to each pillar. And then we'll have 2 left over that we can use as something else, something that doesn't quite fit into any one of these boxes. But if we need to have some form of pragmatic manner to get this thing through, because if not, I can assure you we will just continue to be talking. And my friend from Brazil, and I did like the comments from Bolivia, Brazil, Grenada, etc., but he talked about going to sleep or waking up. This is not that. This is a nightmare. Thank you. Ambassador Bill, thank you. Can I offer the floor now to the delegation of the United States? Thank you, Madam Chair. Good morning to all, and I hope we do not end up with nightmares. But to start off, the United States would like to join, add our voice to the chorus, thanking Ambassador Lira as chair of the working group, thanking Ana Juarez Menendez, and frankly all the members of the CAP, all the rest of the members of the CAP for all of their efforts over this very lengthy process to get us to this point in advancing the mandates revision exercise. Listening to the discussion here this morning, I'm struck that, and I will be very brief here, but I am struck that the balancing of ways and means and the prioritization of all of our mandates and responsibilities, it is indeed not only fundamental to what we're about here, but it is indeed ultimately a political exercise. Political decisions are required, but political decisions properly backed up and supported by technical capacity and support. And all of the questions, virtually all of them, most of the questions raised here this morning are precisely the sorts of issues that that need to be dealt with, I would suggest, through this process as it moves forward. And indeed, we do believe it is time to move forward with this process. We believe that the PC ought to indeed approve the sending of the proposed methodology forward to the Strategic Vision Working Group as guidance for them at a political level. The results of this political exercise should then dovetail very nicely with the strategic vision and its strategic guidelines and objectives that were approved by all nations last fall at the special GA. Again, we believe it's time to move forward and thus avoid possible nightmares. Thank you very much. Thank you so much. The delegation of Peru has requested the floor. Please go ahead. Muchas gracias, Presidenta. Mi delegación también desea agradecer el informe presentado por Ana Juárez y agradecer a todas las delegaciones en la CAP por esta propuesta que nos alcanzan. Ciertamente la entendemos como no una propuesta perfecta, pero siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno y ya son muchos años que estamos dedicados a este proceso. Yo llevo, como recordaba también el embajador Bill hace un momento, él señalaba que tiene 6 años, yo tengo 5 años en la organización. El primer puesto que me tocó desempeñar fue atender la CAP y desde esa época estábamos siguiendo este proceso, entonces con satisfacción y más bien un poco de actitud optimista vemos que esta propuesta nos puede ayudar ya un poco a bajar a tierra y llevar adelante ese ejercicio de priorización. Y simplemente también coincidir con lo señalado por algunas delegaciones como Brasil, como Colombia, en la necesidad de seguramente introducir algunos ajustes en el camino, ajustes que tendrán que ser efectuados con los criterios políticos, las prioridades que en cada oportunidad veamos la necesidad de establecer esos balances a los que ya se han referido más de un delegado. Así que, ciertamente, dicho esto, apoyar la propuesta que se nos ha alcanzado y dispuestos a iniciar y apoyar el trabajo que viene adelante con mucho entusiasmo. Gracias. I offer the floor to the delegation of Ecuador. Ambassador, you can go ahead. Gracias, señora presidenta. Primero, felicitar al grupo de trabajo por la metodología concertada. Luego, anotar que nos parece muy importante la iniciativa
de crear un cesto común para los fondos específicos, pues debe ser un objetivo de la organización crear un equilibrio entre los intereses de los Estados miembros de la OEA y de los países donantes enmarcados en los 4 pilares que ya fueron aprobados. Finalmente, con la priorización de los mandatos estamos asumiendo una solución parcial, con una visión de un médico tratante. Queremos curar al enfermo, pero es de todos conocido que la forma más eficiente de cuidar la salud es utilizando medidas preventivas. En ese sentido, me permito insistir en la propuesta que ya realizó Ecuador en el año 2014, en el sentido de proponer una resolución a la Asamblea General o incorporar como disposición en el Plan Estratégico Integral de la OEA, documento que debemos producir en el Grupo de Visión Estratégica, para que solamente los mandatos que tengan un financiamiento adecuado sean tratados y aprobados por la Asamblea General. En otras palabras, a la Asamblea General se pasarían 2 documentos, un documento político sobre los mandatos acompañado de un documento técnico financiero que convierta en viables aquellos mandatos. Gracias, señor presidente. Guatemala has requested the floor, so I would like to offer the floor to the delegation of Guatemala. Gracias, señora Presidente. Únicamente quisiera dirigirme a algunas de las preocupaciones que han sido expresadas en salas. Tal vez podrían ayudar a aclarar un poco la metodología pues, obviamente la metodología se irá perfeccionando conforme vaya siendo aplicada por el grupo de trabajo de visión estratégica. Sin embargo, sí que quería aclarar esto porque me parece muy importante. La metodología toma en cuenta 3 factores. El primero, que es una variable independiente, que es la visión estratégica, o sea, sirve o no el propósito del mandato. Y los otros 2, que es el impacto, que es la variable dominante, y la capacidad instalada como una variable subordinada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un mandato con un muy alto impacto, pero con una capacidad instalada muy baja, el grupo de trabajo podría decidir, y esto ya serán las decisiones políticas que tome el grupo de trabajo, pero podría decidir construir la capacidad instalada de la organización para asegurar que ese alto impacto que va a tener el mandato se ejecute. Entonces, únicamente quería aclarar estos 3 factores y, en definitiva, la capacidad instalada no es el factor dominante, es subordinado y las decisiones pues así irá tomando el grupo de trabajo. Podría ser incluso buscar los recursos para implementarlo. Gracias, señor presidente. Thank you all for a very rich discussion on this matter. Since there are no further requests to the floor, the chair would like to suggest that the proposed methodology for prioritization of the OAS mandates as presented today by the Vice Chair of CAP be approved, but with the understanding that as indicated by various delegations, that the document can be perfected along the way as deemed necessary by the various delegations. I noticed that Colombia has requested the floor. Is it in relation to the ambassador? Do you want the floor now? Sí, tiene que ver, señora Presidenta, en el impacto y en la capacidad instalada. No, la propuesta es muy concreta, que se apruebe la metodología señalada con la inclusión de la expresión resolución de conflictos, la paz y la resolución de conflictos en el tema de la visión, muy concreto por las razones aquí ya expresadas. Y segundo, quizás en los términos de interpretación, no necesariamente una modificación de la metodología, que se tengan en cuenta las apreciaciones aquí hechas para la ponderación al aplicar el segundo criterio
de la posición preponderante. Entonces, repito, la propuesta muy concreta es que se apruebe con la inclusión de los conceptos de paz y resolución de conflictos en el aspecto de visión, que se incluya en los criterios interpretativos de esta metodología los criterios aquí señalados para que sirvan para la ponderación en la aplicación del segundo tema. Gracias, presidente. Okay, thank you so much for your comments then. I would then suggest that we approve the proposed methodology with the amendments as proposed by the various delegations. If we can all agree to it, then it is approved. Thank you. Esteemed colleagues, the next item on our order of business is the adoption of the following minutes. CP/ACTA 195814 of the regular meeting of March 10, 2014, CP/ACTA 196214 of the regular meeting of April 9, 2014, CP/ACTA 197414 of the special meeting of June 30, 2014, and CP/ACTA 1975/14 of our special meeting of July 1st, 2014. If delegations have no comments or objections, we will proceed to adopt these minutes. The chair can take it that we agree to adopt them. Okay, so agreed. Thank you. Distinguished representatives, we have just concluded the consideration of the issues on today's agenda, and we will now proceed to... Yes, now, Secretary General, thank you. And we will now proceed to the item Other Business. Esteemed colleagues, before offering the floor to delegations under this agenda item, the Chair would like to inform the Council that the Permanent Mission of Haiti forwarded a letter of the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Julie Brutus, regarding the withdrawal of the Republic of Haiti as the host for the 45th regular session of the General Assembly. The note and the letter were published as document CP/Doc 5098/15. The Chair just wants to inform the delegations of the matter and intends to include the issue regarding the 45th regular session of the General Assembly on the agenda of the next regular session of the Permanent Council. Additionally, I would also like to inform you that and I should say remind you that the Permanent Mission of the Dominican Republic will have a reception immediately after this meeting to celebrate its Independence Day. Can I say something on that matter, please? Okay, I'll ask for the floor. In a minute. I would also like to remind delegations that this part of the agenda is not intended for member states to engage in intensive deliberations. We are all aware that under this agenda item, delegations are allowed to convey informative issues that they would like to bring to the attention of the Council. This part of the agenda is not intended for member states to engage in deliberations, and no decisions will be taken as such when we discuss the agenda item Other Business. The Secretary General has just indicated that he wishes to have the floor for an announcement. So please go ahead. Solamente quiero abundar a la información que usted acaba de entregar respecto de la Asamblea General, haciendo ver que esta situación que se ha provocado por la decisión de Haití
está prevista tanto en la Carta de la Organización como en las reglas de la Asamblea General. En la Carta de la Organización dice que si por alguna razón la Asamblea General no puede realizar su sesión en el lugar previamente escogido, debería realizarse en la sede de la Secretaría, a menos que otro Estado miembro ofrezca su territorio y esto sea aprobado por el Consejo Permanente. Las reglas de procedimiento quiero hacer ver, dicen que esto tiene que hacerse, que la oferta tiene que hacerse con 3 meses de anticipación. La Carta no dice que deba ser con 3 meses de anticipación, dice solamente que cualquier país puede ofrecerlo y este Consejo es soberano para decidir si lo acepta o no. Digo esto para que ojalá cuando la Presidenta ponga el tema en tabla en la próxima sesión ordinaria, los países ya tengan toda la información y un cierto criterio respecto de cómo realizar este evento. La Asamblea debía originalmente iniciarse en el último día del mes de mayo, en un día domingo. Existe, por cierto, y ha circulado entre los señores embajadores, la idea de que podría adelantarse un poco y así juntar la Asamblea General ordinaria con la toma de posesión, la despedida del Secretario General y la toma de posesión del nuevo Secretario General, lo cual debe ocurrir 4 días antes del 30 de mayo. Pero ese es un tema que ustedes tendrán que discutir la próxima semana. Me pareció importante entregar la información que estoy señalando. Muchas gracias. Thank you, Secretary General. I would like to offer the floor to the Ambassador of Haiti. Ambassador Edmonds, go ahead. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est juste pour vous dire que j'ai pris note de la question de l'Assemblée générale qui va être discutée sur le prochain, qui va être disponible sur l'agenda du prochain Conseil. Et comme vous avez bien dit, ça a été une décision difficile du gouvernement haïtien, et parce que nous avions voulu vous recevoir 20 ans plus tard en Haïti, mais il y a des raisons de force majeure qui nous ont obligés de prendre cette décision. Et ma délégation se réserve le droit, le jour où ce point va être discuté sur l'agenda, et je propose de donner plus de détails et d'intervention là-dessus. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Ambassador Bouchit, and we will inform you accordingly of the date of the next PC. I have the pleasure to offer the floor to the Ambassador of the Dominican Republic. Ambassador, please go ahead. Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente para agradecerle su felicitación del inicio y su recordatorio de nuestra fiesta nacional y para reiterarles la invitación que ya se les ha cruzado a todos de que efectivamente tendremos nuestra recepción aquí en el Patio Azteca y están invitados de nuevo para que participen con nosotros en este día tan importante. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I offer the floor now to the Ambassador of Mexico. Thank you, Madam President. En relación con el punto que acaba de tocar nuestro colega y amigo, el embajador de Haití, sobre la declinación de su país para la celebración de la próxima asamblea, creo que sería conveniente que se pudiera iniciar una suerte de ronda de pláticas, quizás por parte de usted, señora Presidenta, primero con los coordinadores, en relación a cuál sería el tema de la Asamblea, porque como todos sabemos, el tema de la Asamblea es seleccionado por el país sede. Si en este caso no va a ser ya Haití el país sede y la Asamblea se traslada a la ciudad de Washington, habría que decidir entre todos cuál sería el tema de la Asamblea con suficiente anticipación para ir haciendo los preparativos de la declaración correspondiente. Consecuentemente, creo que podría ser conveniente el que se iniciaran pláticas, consultas por parte de la Presidencia con los coordinadores y luego los coordinadores con los respectivos grupos para determinar este importante punto del tema
de la próxima asamblea a celebrarse aquí en Washington en junio. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Ambassador. I would like to inform you that the Secretariat has taken due note of your comments, and it will be discussed in due course as well. I would like to offer the floor now to the Ambassador of Ecuador. You have the floor. Gracias, señora Presidenta. Más bien una solicitud al Secretario General. Si podríamos tener el impacto económico que significaría la realización de la Asamblea aquí en la sede. Gracias. You want to? Okay. Thank you, Ambassador. I would like to offer the floor to Costa Rica, and thereafter the Secretary General will respond to some of the comments that have been put forward by the delegations. Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a los presentes, siendo la primera vez que hago uso de la palabra en este Consejo. Quisiera nada más y muy puntualmente primero agradecer el informe del distinguido representante permanente de Haití y lamentar desde luego la situación y las causas que provocan que este Consejo se encuentre en este predicado y la organización tenga que entonces pues reasumir y correr un poco más con la organización de esta Asamblea. Ciertamente nada más quería comunicar para que se tomen las previsiones del caso y quizá eso pueda ya estar previsto en el próximo Consejo, en donde se someterá a discusión este tema y más allá de las inquietudes que han planteado otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra, y es que en la fecha inicialmente prevista para la asamblea que iba a ser en Haití, que era a inicios de junio, tenemos una sobreposición de actividades que podrían implicar un riesgo en cuanto a la posibilidad de convocatoria de esta organización, por cuanto esa primera semana de junio se celebrará precisamente la cumbre Unión Europea-CELAC, a la que muy probablemente estén atendiendo la mayoría de nuestros cancilleres, por lo que nos parece muy importante advertir y prevenir a este Consejo para que salvo que pensemos en una Asamblea General que sea más o menos una réplica de este Consejo Permanente, pues tomemos las previsiones del caso y preferiblemente se adelante o se posponga, ya que se ha dado esta situación, la organización de esa Asamblea General que según entiendo se daría aquí en Washington. Era solo comunicar esta preocupación de mi delegación y la recomendación, por tanto, de que se traslade la fecha a una que resulte más conveniente, sobre todo a los señores cancilleres que serán los invitados y protagonistas en una asamblea, como es la costumbre en esta organización y según lo plantea el propio espíritu de la Carta. Muchas gracias. Buenos días. Thank you, Ambassador, for the information that you shared with the Council, and the Secretariat will take due note of that. Can I offer the floor to the Ambassador of Venezuela? Yes, you can. Here you go. Señora Presidenta, me parece muy oportuna la formulación que acaba de hacer el distinguido embajador de Costa Rica, el embajador Barahona Kruger, quizás imbuido en ese espíritu tan universalista o continentalista que ha promovido la CELAC, pero que también, por supuesto, abarca a nuestra propia organización de los Estados Americanos. Entonces, me pregunto si habría algún inconveniente de fijar la fecha de esa Asamblea General para la segunda semana de junio, de manera de que no se sobrepongan, no se solapen o una ligera diferencia no se yuxtapongan, en elegante español, los dos eventos que son tan importantes, cada uno de suyo. Gracias, señora Presidenta.
Thank you, Ambassador. I would now like to offer the floor to the Secretary General, who will respond to some of the comments that have been put forward by the delegations. Sí, Secretary General? solamente el comentario sobre la pregunta del embajador de Ecuador. No tenemos una estimación en realidad, quiero decir solamente los siguientes referentes. La Asamblea General, cuando se realice en otra sede, es decir, en algún país, el país que lo organiza corre prácticamente con todos los gastos. Por lo tanto, teóricamente sería un costo importante. Sin embargo, nosotros tenemos algunos fondos destinados a la Asamblea General y el realizarla en la sede tiene una cantidad de ventajas económicas también, para los mismos países, para la infraestructura, el traslado de las personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos haciendo una estimación. Nosotros hacemos asambleas generales extraordinarias numerosas veces, por lo tanto, es un punto de partida el costo de esas asambleas generales extraordinarias, más los agregados que supone una asamblea general. Pero de todas maneras vamos a entregar, cuando la presidenta entregue lo ponga en tabla, vamos a entregar una estimación, vamos a hacer llegar a los señores embajadores una estimación de los costos adicionales que esto podría acarrear. Dicho sea de paso, el tema es que nosotros tenemos dos asambleas generales casi en la misma fecha. La toma de posesión del nuevo secretario general. El secretario general toma posesión, tres. El secretario general toma posesión en una asamblea. Se reúne la asamblea para recibir su nuevo secretario. Al mismo tiempo tenemos que hacer una asamblea general para elegir al nuevo secretario general. Y luego tenemos que hacer una asamblea general ordinaria, que es la que toca. Por eso la idea que yo planteaba, la posibilidad de reunir las asambleas, sugeriría más que fuera a fines de mayo que la segunda semana de junio. Pero es una decisión que ustedes van a tomar de manera absolutamente autónoma. Solamente digo que el costo de esas asambleas hay que considerarlo y probablemente lo más económico sería realizar todas esas actividades lo más cercanas posible. Desde luego no la elección. La Asamblea General para la elección está convocada para el 18 de mayo. Pero la posibilidad de consultar si es una buena fecha de entrega de la Secretaría, la misma fecha en que se va el Secretario General actual, creo que es una posibilidad también importante de considerar. Muchas gracias. Thank you, Secretary General. I see, to my content, that there are no further requests for the floor. So there are being no other business to consider, this meeting is then adjourned. And I thank you all for a very fruitful participation. Thank you. Adjourned.